A continuación, es el turno de Ana Mancera Rueda. Ella es profesora titular en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla. Ha publicado diversas monografías, artículos centrados en el estudio del español coloquial y las relaciones entre oralidad y escritura, tanto en el lenguaje literario como en los medios de comunicación. Forma parte del grupo IDEA, con H intercalada, que es Investigación en Humanidades Digitales y Español de América, en el seno del cual desarrolla su trabajo de investigación, sobre todo centrado en el discurso mediado por el ordenador, y desde 2013 trabaja habitualmente con Ana Pano, que es otra persona vinculada al proyecto y además que participa en estas jornadas, profesora de la Universidad de Bolonia, con la que ha llevado a cabo diversas investigaciones centradas en la comunicación política en las redes sociales. Su intervención lleva por título Redes y elecciones. ¿Quién gana en Twitter también gana en las urnas? Vale, sí. ¿Se oye? Sí, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Beatriz y a Nelo su invitación a participar en este congreso. Para mí es un placer estar aquí estos días en Valencia. Estoy disfrutando mucho de la oportunidad de conocer y de aprender de las investigaciones que están haciendo mis colegas, así que muchas gracias por invitarme a estar hoy aquí. Bueno, la pregunta que figura en el título de mi intervención, ¿quién gana en Twitter gana también en las urnas? Esta pregunta nos la hicimos hace unos años, la doctora Ana Pano y yo, en 2012, cuando escribíamos este libro sobre el discurso político en Twitter. En él analizábamos un corpus de tweets publicados por políticos, por periodistas, por ciudadanos durante la campaña de las elecciones generales de 2011. En este libro nos hacíamos una serie de preguntas, por ejemplo, ¿cómo se comunican los políticos españoles vía Twitter? ¿Puede hablarse de renovación en la propaganda electoral transmitida a través de esta red de microblogging? ¿Qué estrategias se utilizan para favorecer la conversación, podríamos decir, con los votantes? ¿Quién gana en Twitter gana también en las urnas? Bueno, en mi intervención de hoy he querido volver a esta última pregunta simplemente para poder comparar si las conclusiones a las que llegábamos entonces tras el análisis de los mensajes publicados en 2011 son las mismas a las que llegaríamos hoy después de haber sufrido, ¿no? Podríamos decir irónicamente, después de haber sufrido dos campañas electorales, ¿no? la de diciembre de 2015 y la de junio de 2016. Bueno, en julio de ese mismo año, de 2016, es decir, un mes después de las elecciones, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, publicó los resultados de esta encuesta postelectoral. En ella, pues, una de las preguntas, está un poco pequeño, no sé si se ve, las voy a leer. Una de las preguntas que se hacían los encuestados era la siguiente: ¿ha utilizado Internet en los últimos 3 meses? Y la mayoría de los encuestados contestaba que sí. A continuación, a los usuarios de Internet se les preguntaba, ¿tiene cuenta en algunas de las redes sociales? Y, como podemos ver aquí, la mayoría respondió que utilizaban Facebook, un 74,6%, y, en segundo lugar, Twitter, un 26,2%, o sea, en un porcentaje muy inferior. Después, los entrevistadores les preguntaban, ¿podría decirme si ha seguido información sobre la campaña o las elecciones a través de alguno de los siguientes sitios de Internet? Y, como vemos aquí, la mayoría contestó ninguno, un 47,3%, un porcentaje algo menor, un 40,2%, dijo que había consultado información sobre las elecciones en las páginas de los medios de comunicación y solamente el 25,1% reconocía haber consultado las redes sociales. Por lo tanto, el uso de las redes sociales como fuente de información política creo que tiene una importancia bastante relativa, ¿no? Y creo que eso es algo que no podemos perder de vista. Bueno, podríamos preguntarnos ahora, ¿esto también sucede en otros países? Bueno, ahora parece que no, ¿no? Pero
por ejemplo, en Estados Unidos el peso de las redes sociales en la comunicación política es mucho mayor, ¿no? Así, en este titular del diario El País, el propio Donald Trump reconoce que él no estaría aquí, en la presidencia de los Estados Unidos, si no fuera por las redes sociales, ¿no? Claro, esta noticia se publicó en octubre de 2017, cuando todavía no se había desvelado que durante la campaña presidencial de 2016 los asesores de Donald Trump tuvieron acceso a la información de los perfiles en Facebook de millones de votantes estadounidenses sin su permiso, ¿no? O sea, podríamos decir con ironía que verdaderamente Donald Trump no estaría en la Casa Blanca si no fuera por las redes sociales. Pero bueno, no voy a entrar aquí en esta comunicación. Sigamos un momento en Estados Unidos, ¿no? Aunque vamos a fijarnos ahora en lo que sucedió en las elecciones presidenciales de 2008. Manuel, yo también tengo que hablar de Obama, no tengo más remedio. Bueno, esta campaña nunca ha sido sobre mí, sino sobre vosotros. Es lo que dijo Obama en el discurso con el que aceptaba su nombramiento para poder concurrir como candidato a las elecciones, ¿no? Como candidato del Partido Demócrata. Y es que ya en su campaña de las primarias, el equipo de Obama comenzó a tejer toda una red de personas para que éstas se movilizaran con la finalidad de lograr su voto. ¿Cómo lo hizo? Pues fue involucrando a los ciudadanos de manera individual mediante el diseño de una campaña de la que en comunicación política parece que denominan de fuente abierta, es decir, de persona a persona, como dice Rafael Rubio Núñez, desarrollando relaciones con cada uno de ellos, facilitando la relación de todos ellos entre sí y promoviendo la relación de todos con las personas de su alrededor, los futuros votantes. Esto fue posible gracias a un uso muy fructífero de tecnologías emergentes por aquel entonces, como era YouTube, como era Facebook, como era Twitter, lo que, como reconoce Vicenta Pérez Barber, cambió nuestra forma de ver la política y las campañas, apostando por crear un movimiento más que una campaña, ¿no? Bueno, ¿cómo lo hizo Obama? Pues su primer paso fue contratar en 2007 a Chris Hughes. Chris Hughes era uno de los fundadores de la red social Facebook y él lo contrató para dirigir su campaña digital. Lo primero que hizo Hughes fue diseñar la página personal del candidato, articulándola como una especie de centro de operaciones virtuales de fácil navegación, un centro de operaciones que permitiera a los internautas consultar la información principal de la campaña, proporcionar donaciones o acceder a otros sitios web conectados con ella. En segundo lugar, Hughes creó una red social propia, ya ha hablado Manuel de ella, My Barack Obama, una red social en la que los usuarios debían hacer constar en su perfil los eventos a los que iban asistiendo para apoyar al candidato, el número de llamadas realizadas pidiendo el voto, las visitas puerta a puerta, el número de posts sobre Obama que ellos iban publicando en su propio blog, etc. Entonces, My Barack Obama en realidad se sustentaba en la exhibición del grado de compromiso político de los integrantes de esta red social. Además, el perfil del candidato estuvo presente, claro está, en otras redes sociales. Por ejemplo, el equipo de Obama invirtió $630.000 en el diseño de la campaña, nada más que en Facebook, ¿no? Lo que le permitió obtener 500 grupos de apoyo y 4,6 millones de seguidores, ¿no? Y también logró un buen número de seguidores en Twitter, nada menos que 144.000. Su perfil fue creado el 29 de abril de 2007 y él mismo lo inauguró con este tuit en el que manifestaba su deseo de acabar con la guerra de Irak, ¿no? Y durante la campaña, pues, a este primer mensaje le siguieron unos 300 y eran tuits en los que él o sus asesores comentaban los encuentros que había tenido durante el día, sus apariciones en televisión, los debates en los que participaba, etcétera, ¿no? Claro, es verdad que el uso de Twitter como canal propagandístico en Estados Unidos no constituía ya entonces ninguna novedad, y es que otros muchos candidatos ya en aquella época contaban con un perfil en esta red social, ¿no? Pero lo que llamó realmente la atención de los analistas políticos era el elevado número de cuentas a las que Barack Obama seguía a través de su perfil, ¿no? Nada menos que 168.000 cuentas. Es decir, seguía casi al mismo número de personas que leía sus mensajes, ¿no? Como dice Antonio Gutiérrez Rubí, esto era un detalle de reciprocidad con el que Obama consiguió transmitir una sensación de proximidad, una sensación de igualdad en la red que es altamente valorada, ¿no?
Por ejemplo, esto suponía una gran diferencia entonces respecto al perfil de Hillary Clinton, que no seguía a nadie, ¿no? Y es que mientras Obama, con la reciprocidad de su perfil en Twitter, estaba diciendo "Yes, we can", ¿no? Nosotros podemos, nosotros, ¿no? Pues otros candidatos como Hillary Clinton, como John McCain, pues daba la impresión de decir "yo no te necesito, ¿no? Te vomito la propaganda, pero no te necesito", ¿no? Con Obama parecía que el futuro presidente de los Estados Unidos se encontraba a solo un clic de distancia de los ciudadanos. De hecho, ninguno de los mensajes enviados por los ciudadanos a los gestores de la campaña en cualquiera de sus plataformas, parece ser que ninguno quedaba sin responder. A veces se encargaba el propio Obama, otras veces Michelle, pero sobre todo, claro, lo hacían sus asesores de campaña y los voluntarios, ¿no? Por tanto, esa atención personalizada fue otro de los grandes logros de esta estrategia de comunicación diseñada para hacer que el ciudadano se sintiera importante, para hacer que se sintiera especial, ¿no? Bueno, y podría decirse que gracias a estos comicios hemos accedido a lo que se denomina el periodo post-web. Y es que Wilson Gómez identifica 3 tipos de campañas. El primero de ellos es el de las campañas proto-web, que comenzaron a hacer un tímido uso de Internet ya a principios de los años 90, un uso basado exclusivamente en el correo electrónico. A continuación, en Estados Unidos también surgieron las campañas web y en ellas el centro de actividades estaba constituido por páginas de Internet vinculadas a bancos de datos que se empleaban simplemente para archivar contenidos como el programa electoral, los discursos del candidato, folletos y otros materiales al uso. Al principio, estos eran una mera copia electrónica de los documentos impresos que se iban distribuyendo durante la campaña. Pero hasta 2008 en Estados Unidos no puede hablarse de la existencia de ese tercer tipo de campañas, las campañas post-web, aquellas en las que las páginas web del partido no constituían ya el centro principal de movilización, sino que eran simples espacios distribuidores de tráfico hacia las redes sociales, que son las que adquieren importancia entonces. Además, en ese momento comienza a recurrirse ya al marketing directo dirigido a grupos específicos de votantes a los que se les considera potenciales consumidores que podrían estar interesados en adquirir un determinado producto, aunque claro, en este caso el producto era la forma de vida prometida por aquellos a quienes otorgan su voto. En ese momento, en 2008, las campañas en Estados Unidos pasan a adquirir una estructura cooperativa acorde con la web 2.0, es decir, van estimulando la participación del ciudadano en el debate político, incluso en la producción de todo tipo de contenidos y también en la movilización de sus contactos. Y podríamos preguntarnos ahora, bueno, ¿qué tienen en común las campañas de Obama y la última campaña electoral en España? Y podríamos responder de manera irónica esta mujer que aparece aquí junto a Rajoy, Isabel Wright. Según este reportaje publicado en El Mundo, ella es la gurú de San Francisco que hizo ganar las elecciones a Mariano Rajoy. Al parecer, el Partido Popular contrató en las últimas elecciones generales al mismo equipo que ayudó a Obama a conseguir la presidencia de los Estados Unidos y a David Cameron a gobernar en el Reino Unido. Isabel Wright trabaja para Jim Messina, a quien en el argot de las relaciones públicas se le conoce como The Fixer, es decir, el reparador. ¿Por qué? Pues porque consiguió la reelección de Obama en 2012, a pesar de que la imagen del presidente se encontraba un tanto deteriorada tras su primer mandato, ¿no? ¿Cómo lo hizo? Pues a través de una estrategia global basada en el uso de Big Data para captar electores, ¿no? Y al parecer esta misma estrategia es la que el equipo de Jim Messina ha aplicado en España en las últimas elecciones para ayudar a ganar al PP. Poco antes de las elecciones, a finales de mayo, Isabel Wright y su colaborador Ben Malet, que también tiene como ella aspecto de veinteañero, llegaron a Madrid sin saber nada de español y se instalaron su campo de operaciones en la sede del PP. Allí se encargaron de dirigir en secreto una campaña que se centraba en definir públicos de distinto tipo a partir de sus perfiles en Facebook y de comprar publicidad para tratar de llegar de manera directa a cada uno de ellos a través de esta red social, a través de Facebook.
¿Por qué Facebook? Bueno, así lo explica uno de los directores creativos de Shackleton, que es la agencia de publicidad que se encargó de elaborar los mensajes de campaña del PP durante las elecciones de 2015 y de 2016, ¿no? Él dice, Shackleton tenía una orden clara, el principal impulso iba a ser digital, pero mientras Podemos atiborraba la red de tweets donde son los amos, los del PP iban por la vía de Facebook. Bueno, pero volvamos a Twitter, ¿no? que es la red social en la que yo me he centrado de momento, aunque después de saber esto, pues estoy deseando poder confrontar estos resultados de Twitter con una investigación sobre los mensajes en Facebook, pero bueno, de eso ya les hablaré en el próximo congreso si me invitan a venir a Valencia de nuevo. Bueno, vuelvo a leer la parte final de esta cita, ¿no? Podemos atiborraba la red de tweets, donde son los amos. Y yo, al leer esto, me pregunto, ¿hay grandes diferencias entre las estrategias de comunicación adoptadas por los políticos de distintos partidos en Twitter? Y bueno, para tratar de responder a esta pregunta, pues he recopilado los mensajes publicados en Twitter entre el 10 y el 26 de junio, que es el periodo temporal que abarcó la campaña electoral de 2016, en el perfil de Mariano Rajoy, de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y Albert Rivera, ¿no? Entonces, en esta tabla, que constituye una investigación inicial, pues podemos apreciar cómo los líderes de los dos grandes partidos son los que publicaron un mayor número de tweets, más del doble que Pablo Iglesias y Albert Rivera, ¿no? Claro, esto supone una gran diferencia respecto a los datos que recopilamos Ana Pano y yo sobre las elecciones de 2011, en las que, como se decía también en la cita anterior, Podemos atiborraba la red de tweets, ¿no? Además, si nos fijamos en la tabla, en los perfiles, los mensajes que conllevan un acto de habla asertivo son los predominantes, especialmente en el perfil de Pedro Sánchez, ¿no? Donde estos mensajes tienen una representatividad del 50%. Recordemos que, según la clasificación de SER, ¿no?, en los actos asertivos, el enunciado presenta una proposición como representativa de un estado de cosas del mundo y las aserciones tienen una dirección de ajuste de la palabra al mundo y la condición de sinceridad en la creencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, encontramos aquí estos actos asertivos como esta afirmación de Pedro Sánchez, ¿no?, o comentarios también sobre la actualidad noticiosa y también ataques, ¿no?, hacia los adversarios políticos, ¿no?, como vemos en este tuit de Albert Rivera, que dice: vaya lío se está haciendo Varoufakis con el hotel y las conferencias que le pagó Colau del dinero de todos, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, llama también la atención este otro tuit de Pedro Sánchez en el que afirma que el PP no es que tenga un equipo, sino que tiene una banda, ¿no? Pero fijémonos también un momento en esta otra afirmación de Mariano Rajoy, publicada durante el debate que tuvo lugar el 13 de junio. Dice: tenemos una buena base y somos una gran nación, sigamos a favor para que la recuperación pueda llegar a todos los hogares. Debate 13J. Ya en la campaña de 2011 vimos que, y fue muy comentada, esta estrategia adoptada por los asesores del líder del PP de ir tuiteando las afirmaciones que el equipo de Rajoy iba haciendo durante el debate. Y esto suscitó pues un gran estupor, podríamos decir, entre sus seguidores, ¿no?, que bromearon con esa capacidad de Rajoy de debatir y de escribir mensajes al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, en 2011 ya le decían: Mariano Rajoy, ¿cómo es que está usted tuiteando y debatiendo o lo que sea a la vez? Asombroso. Y de nuevo, en las elecciones de 2016, desde el perfil de Rajoy, se ha optado también por esa misma estrategia, lo que ha vuelto a suscitar numerosas bromas entre los internautas. Por ejemplo, aquí le dicen: ¿cómo hace para debatir y mandar tweets? Y este otro le dice: ¿pero no está usted en el debate o está tuiteando cuando no le enfocan? Claro está, los mensajes no son enviados por el propio Rajoy, sino por su equipo. De hecho, él solo firma una mínima parte de los tweets publicados desde su perfil, aquellos que firma con sus iniciales, MR, ¿no? En la campaña electoral de 2016 estos fueron solamente 10.
fundamentalmente para felicitar a sus colaboradores, como en este tuit en el que se dirige a Pablo Casado por su participación en un debate, o para felicitar a la selección española de fútbol, como vemos aquí, al equipo de baloncesto del Real Madrid o a los Osasuna, con estos mensajes, ¿no? En este último mensaje, por ejemplo, vemos una de las tradicionales imágenes a las que estamos acostumbrados, ¿no? El candidato rodeado de niños. Y bueno, en esta otra podemos ver también a Pedro Sánchez rodeado de abuelos y abuelas, como él dice. Y aquí podemos ver también a Albert Rivera rodeado de nuestros mayores, como escribe en su tuit, ¿no? Y es que, como muy bien dicen Beatriz Gallardo y Salvador Enguiz en su libro sobre pseudopolítica, el discurso político en las redes sociales, los usos en la red enfatizan los aspectos más emocionales del discurso político, apropiándose de una expresividad desinhibida que potencia la personalización de la política, ¿no? De ahí que abunden también en los mensajes de Twitter que ha analizado los actos de habla expresivos con los que el candidato muestra su orgullo por militar en el partido, ¿no? Aquí llevo militando en el Partido Popular toda mi vida, un partido que ha servido a España en los momentos más difíciles, orgulloso, etcétera, ¿no? O el agradecimiento a los militantes, aquí Pablo Iglesias, gracias Madrid, gracias, lo estamos tocando con la punta de los dedos, todo esto es nuestro, etcétera. O también a los periodistas que cubren los actos de campaña, o también a aquellos que les invitan a participar en sus programas, ¿no? Aquí a Pablo Motos, etcétera, ¿no? También constituyen actos de habla expresivos, los mensajes de pésame, ¿no? y aquellos con los que el candidato pues, muestra su imagen más solidaria, como aquí Pablo Iglesias, ¿no? Un poco en reconocimiento, ¿no? a la lengua de signos y tal. Asimismo, en los perfiles de los candidatos encontramos actos de habla compromisivos. Por ejemplo, Mariano Rajoy anunció en reiteradas ocasiones su voluntad de dialogar con los líderes del Partido Socialista y de Ciudadanos, como vemos aquí, ¿no? Pero fue sobre todo Albert Rivera el que más actos compromisivos formuló en Twitter, reiterando una y otra vez las promesas electorales de su partido. En cambio, Mariano Rajoy fue el candidato que utilizó un mayor número de actos de habla directivos para pedir el voto. Así, en sus tweets, este tipo de actos de habla son los que mayor representatividad tienen después de los asertivos, en concreto un 27,74%, ¿no? Por ejemplo, si no quieres un gobierno extremista y radical, no dividamos fuerzas, vota al Partido Popular, ¿no? Bueno, aunque tampoco no me da mucho tiempo a profundizar aquí en este aspecto, me parece interesante que nos detengamos un momento, solo un momento, en cómo los candidatos se dirigen a los ciudadanos desde sus perfiles en Twitter. Por ejemplo, apelando a ellos mediante el uso de la segunda persona del plural para convencerles de que les den su voto, ¿no? Seguro que conocéis muchos indecisos. Decirles que el cambio está más cerca que nunca. Pondremos punto y final a un mal menor, dice Pedro Sánchez, ¿no? Y también me ha llamado la atención el hecho de que Mariano Rajoy, que en las elecciones de 2011 vimos que recurría fundamentalmente a la tercera persona para dirigirse a los electores, Mariano Rajoy opta ahora prácticamente en todos sus tuits de carácter apelativos por la segunda persona, en especial por la segunda persona del singular, lo que parece responder a una estrategia para establecer una relación más próxima con los internautas, ¿no? Si quieres un país unido y no una España radical, piénsatelo, apuesta por lo seguro, vota por una España a favor, vota Partido Popular, ¿no? Por otra parte, en muchos de sus mensajes Pedro Sánchez recurre al imperativo y anunciados exclamativos de contenido, podríamos decir, motivador para animar a los electores y sobre todo a los militantes de su partido. Pero en esa esfera intermedia, ¿no?, en la que se incluyen el hablante, el interlocutor, la audiencia, pues esta última, que es el destinatario real, ¿no?, la que puede decidir los resultados de las elecciones. Pues bien, las designaciones más frecuentes para este destinatario son los ciudadanos, la ciudadanía, como podemos ver en este tuit de Pedro Sánchez, apelo a la ciudadanía, que vote con confianza, ¿no?, el gentilicio los españoles, ¿no? Y, claro, la particular coyuntura política, pues quizás llevó a los asesores de Mariano Rajoy a crear ese otro hashtag, ¿no?, a partir de ese sintagma nominal, la España moderada, ¿no? Hago un llamamiento a la España moderada, seamos útiles, concentremos el voto en el Partido Popular para hacer frente a los radicales.
Bueno, como sabemos, el lema principal de Twitter es «Únete a la conversación». Pero, ¿conversan realmente los políticos con los ciudadanos a través de Twitter? Bueno, yo creo que no. Y, sorprendentemente, o al menos para mí, en estas últimas elecciones, los 4 candidatos de los principales partidos apenas han contestado a los mensajes de los ciudadanos, a los mensajes que los ciudadanos les hacían llegar a través de esta red social. Así, en los perfiles de los 4 candidatos que he analizado, he podido encontrar numerosas preguntas de los ciudadanos que quedan sin respuesta. Por ejemplo, este mensaje de Albert Rivera, en el que anuncia, lo hemos visto antes, ¿no?, en el que anuncia las medidas que tomarían en los primeros 100 días de gobierno, ¿no? Pues este mensaje, ya digo, suscitó numerosos interrogantes entre los internautas que se dirigieron a Albert Rivera para preguntarles preguntas sobre esas medidas, ¿no? Por ejemplo, el punto 5 fundamental, ¿derogarán las circunscripciones electorales y la ley Home? ¿O eliminaréis las diputaciones? ¿O cómo vais a recuperar la amnistía fiscal? Y he cogido esto de Albert Rivera al azar, pero encontramos lo mismo en todos los candidatos, ¿no? De hecho, me ha llamado mucho la atención que el grado de interacción, no lo he cuantificado todavía, pero a simple vista se ve que el grado de interacción de los políticos con los internautas ha descendido mucho en comparación con las elecciones generales de 2011. Así, en 2011 vimos cómo existía una cierta diferencia entre Pablo Iglesias y el resto de los líderes políticos. Pues el líder de Podemos solía interactuar asiduamente con los ciudadanos respondiendo a muchas de sus preguntas, ¿no? No a todas, pero sí a muchas. Sin embargo, intercambios como este, en el que Iglesias se hace eco de las propuestas de los internautas, podríamos decir, entre comillas, conversando con ellos, intercambios de este tipo son muy escasos en las elecciones de 2016, ¿no? Y esto es algo que he apreciado en los perfiles de los 4 candidatos, ¿no? Luego, creo que no hay tantas diferencias. Claro, es verdad que responder a los internautas a veces puede conllevar un coste político, ¿no? Supongo que se acordarán de la controversia que suscitó la respuesta de Mariano Rajoy a un joven de 15 años, ¿no?, que le preguntaba sobre su programa electoral, ¿no? Le decía en 2011, ¿no?, Mariano Rajoy, hola, ¿dónde podríamos ver su programa electoral? Y él le contesta, Rubén, 15 años, ¿qué le parece si esperamos un poquito para debatir sobre política? Gracias, ¿no? ¿Qué pasa? Que 4 años después, ya con la edad suficiente como para poder ejercer el voto, el joven se dirige así a Mariano Rajoy. Mariano Rajoy, ¿qué le parece ahora debatir sobre política? ¿Ya tengo edad suficiente? ¿Me despreciaste con 15 años el 20 de diciembre? No cuentes con mi voto, ¿no? En definitiva, a pesar del esfuerzo de los equipos 2.0, de los principales candidatos por importar en la escena electoral española algunas de las estrategias popularizadas por Barack Obama y sus asesores, pues en realidad estos parecen no darse cuenta de que la victoria del líder demócrata en realidad fue posible gracias a su capacidad de escuchar, o de hacer como que escuchaba, las voces de los ciudadanos que se sintieron los verdaderos protagonistas de la campaña, ¿no? Pero volvamos ahora, ya para terminar, a plantearnos la pregunta que hacía al principio, ¿no? ¿Quién gana en Twitter gana también en las urnas? Bueno, como reconoce Víctor San Pedro Blanco, las estrategias electorales deberían considerar la existencia de 2 grupos y de votantes con perfiles diferenciados, la población en general y los internautas, esa brecha digital, ¿no? Estos últimos, los internautas, es verdad que son capaces de dinamizar la opinión pública. También dinamitar, pero yo quería decir dinamizar. Como afirma José Luis Orihuela, las redes sociales operan como un sistema sináptico que facilita la organización espontánea de sus participantes. Por ejemplo, en las pasadas elecciones generales, todos los candidatos contaron con un perfil en Twitter y sus partidarios en la red redactaron multitud de mensajes utilizando etiquetas como un sí por el cambio, cambio a mejor, unidos Podemos o a favor, ¿no? Y de esta forma consiguieron situarse como hashtag, ¿no? Como
como trending topics, ¿no? Como temas del momento, ¿no? Sin embargo, en realidad todavía existen muchas dudas acerca de si el hecho de ser trending topic pues puede tener una gran trascendencia en las urnas, ¿no? De hecho, a veces los tweets que hacen uso de la última de estas etiquetas, por ejemplo, a favor, que es la que utilizaban, sobre todo se utilizaba como eslogan del PP, se utilizaba entre los partidarios del PP, pues en realidad muchas veces recogían críticas hacia el Partido Popular, ¿no? Por ejemplo, he cogido esta al azar, hay muchísimas. Un ministro que controlará el domingo unas elecciones generales conspirando a favor, pero a favor de la guerra sucia, ¿no? Tenemos ahí una crítica, ¿no? O en este otro tuit, hay muchos. Por cierto, si eres de Barcelona, vota PP, ¿eh? No vaya a ser que el ministro del Interior se quede sin aforar. A favor. Bueno, en realidad creo que no se puede establecer una correlación directa entre la movilización lograda en Twitter por una determinada formación política y el porcentaje de votos que logrará finalmente tras el proceso electoral. De hecho, según los datos dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística sobre el uso de las redes sociales en esas elecciones, en 2016, pues los españoles que más participaron en las redes sociales se encontraban en la franja de edad que oscila entre los 16 y los 24 años, pero en realidad esta franja, estos votantes, por así decirlo, son los menos movilizados electoralmente, son los que menos votan en realidad, ¿no? Por tanto, contar con una mayor presencia en Internet pues no implica ganar las elecciones. Sin embargo, cada vez un porcentaje más elevado de la población española se informa de la actualidad gracias a la red e interactúa por medio de las redes sociales. De ahí que, como explica Antonio Gutiérrez Rubí, los líderes con más tecnopresencia, pues en teoría tengan mejor reputación, ¿no? El problema, creo yo, estriba en que en la mayoría de los partidos pues, siguen sin utilizar una estrategia comunicativa de carácter utilizan realmente una estrategia de carácter unidireccional y de carácter vertical, ¿no? Reproduciendo en realidad las prácticas del espacio comunicativo analógico en el espacio digital, ¿no? Y claro, esto provoca un gran rechazo entre los internautas que son capaces de detectar perfectamente mensajes de carácter propagandístico, mensajes que en muchos casos ni siquiera han sido redactados por el propio candidato a pesar de que se publican desde su perfil, ¿no? Mensajes que además rompen con las exigencias implícitas de cercanía, de trato personal, ¿no? Que unas exigencias que son las que imperan en las redes sociales, ¿no? Por lo tanto, pienso que si no se produce una verdadera mutación en el discurso político en las redes sociales en este sentido, ¿no? Una mutación para aprovechar las posibilidades que ofrecen las redes para llegar directamente al electorado, pienso que si no se promueve la interacción directa con los ciudadanos, pues de poco les servirá a los políticos estar presentes en tierra, en mar y en Twitter. O sea que no servirá de nada, ¿no? Bueno, ya he terminado. Muchas gracias por su atención. Primero, Ana, muchas gracias. La verdad es que has hecho un panorama ahí muy ágil y muy interesante. Yo tengo un comentario respecto a tu pregunta, ¿no? Bueno, que no es tu pregunta, sino la pregunta, ¿no? Y es que la cuestión no está en si los políticos usan y los partidos, ¿no? Usan de una manera diferente las redes, sino en quiénes lo siguen y quienes lo siguen. O sea, mi conclusión es claro que es diferente. Es decir, los votantes básicos del PP no están en la red. Claro. Lo último que yo hice fue análisis de seguidores, es decir, tú coges de los tweets y yo me bajaba los tweets de comentario y de una manera proporcional todos. Y por un lado, hablo de memoria, y mi memoria no es muy... son los votantes de Ciudadanos, los seguidores de Ciudadanos son los más, comillas, los más sucios, los que más, en usos léxicos, o sea, fatal. Pero a la hora de ver, ya os digo, estoy hablando de un corpus de seguidores proporcional de las cuentas de los 5 partidos, porque cogí también a Garzón y a Podemos, o sea, y a Izquierda Unida, de los 5 partidos y de los 5 líderes, ¿no? Y entonces esa muestra que tengo de comentarios es proporcional
en seguidores. Pero si tú te vas a ver la afiliación ideológica, es decir, quienes se llevan todas las tortas son Rajoy y Ciudadanos, ¿no? O sea, la oposición, ya no hablo en términos de alineamiento conversacional, ¿no? Sino de ideológicos, la oposición se la llevan, lo cual nos llevaría, tú estabas hablando antes, las burbujas cognitivas de Pariser, o sea, si esto lo radicalizamos un poco, podríamos pensar que en realidad los seguidores, a ver si lo digo bien, los seguidores de Ciudadanos y del PP están mucho más en burbuja cognitiva que los demás, porque si quienes más críticas reciben son Ciudadanos y PP, quiere decir que tienen seguidores de los otros partidos, mientras que claro, los del PP y de Ciudadanos no están siguiendo y no les dan caña a los enemigos, ¿no? Se me ocurre, pero evidentemente la demografía de Twitter no es la del colegio electoral, y yo creo que esa es la causa, ¿no? Claro. Y sí que es verdad, luego por otro lado, es que eso está comprobadísimo. Iglesias es el que menos hace, pero lo poco que haga, el eco es... Mira, del otro día había... no voy a ser capaz de decirlo bien, pero había un tuit que había publicado Errejón y alguien lo había copiado alguien del PSPB, del Partido Socialista, lo había copiado literalmente. Eso evidentemente se dieron cuenta, pero es que cuando yo vi el recorte del tuit de Errejón, y que creo que eran 10 minutos después del PSPB lo había copiado y había puesto exactamente lo mismo, era a propósito del juicio ¿no? Decía, en 10 minutos de diferencia, los retweets que tenía Errejón y los que tenía este pobre hombre no tenían nada que ver. Claro. Y es que, o sea, tienen muchísimo éxito todo lo que hagan. Es automático, yo creo que con independencia de bots, que ahí es Ciudadanos quien se lleva. Sí. Sí. En fin, eso quería comentar. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Perdona, yo quería preguntarte algo sobre ese tuit de este chico de 15 años. He notado que no hay MR al final, o sea, que no está firmado por Mariano Rajoy, o sea, no es suyo, es de sus asesores. Entonces, sus asesores políticos, para dar una contestación de este género, que parece muy tonta, la dan porque tienen... así que alguien le ha dicho, no nos interesa este segmento, o es casual, porque... Sí, en fin, hecha por Mariano Rajoy puede ser algo, como decir, espontáneo, un poco tonto, pero espontáneo, pero un asesor político que contesta así, ¿por qué contesta así? Porque le han dicho que esto no, o también... En realidad no podemos saberlo, ¿no? No podemos saber si lo despidieron al asesor o no, ¿no? Pero desde mi punto de vista fue una metedura de pata total, ¿no? Evidentemente les dan consignas, ¿no? Políticas, ¿no? De estrategia, ¿no? Pero supongo que te llegan cientos de tuits que vas respondiendo sobre la marcha y bueno, supongo que metió la pata sin más, ¿no? Pero desde luego el equipo de Rajoy no se pronunció para nada, guardó un silencio absoluto, ¿no? O sea que nadie comentó, ¿no? No, que yo sepa no. No sabemos si lo despidieron. Muchas gracias. Me he quedado pensando en el comentario de Beatriz. No sé si piensas que puede haber alguna relación. Pues claro, los seguidores de ciertos partidos están saciados informativamente y hay otros que no están tan saciados. Entonces también puede tener que ver eso con la actividad de las redes sociales. Que si alguien es de la ideología del PP, pues con encender cualquier aparato ya ve. Sí. Pero si es de otros partidos, quizás quiere criticar al PP, no es tan sencillo. O sea, críticas de Podemos es muy fácil encontrar, no hay que moverse mucho, ¿no? Pero... Sí, es verdad que tiene mayor repercusión, ¿no? Las críticas de Podemos, ¿no? Sí. También, bueno, los otros son los que ejercen el poder, ¿no? Si hubiera alternancia, podríamos ver, ¿no? Hasta qué punto, ¿no? Atacan a los otros, ¿no? Entonces, ¿no? Pero... No, y Ciudadanos es el que más se lleva y también es el que más... Sí, es verdad. Sí, son los que más sufren en este momento. Después has puesto números de los candidatos. En lo que yo he hecho me sale muy distinto. Porque has dicho que Podemos inunda ¿no? Internet.
Pero en mi caso, por ejemplo, en diciembre, los datos que he sacado yo, Pablo Iglesias efectivamente no publica 166 de los 16.000 y pico que eran las 10 cuentas, pero Podemos ir a 5.000 casi. O sea, o sea que Podemos ser muy activo. Yo creo que un problema que hay al comprar Pablo Iglesias con el resto y a Garzón con el resto es que ellos son ellos. Claro. Claro, que no hay un equipo, el equipo de los dos grandes partidos políticos, ¿no? El del PP y el del PSOE, se ve que en comparación con los demás envían una bestialidad de tuits, pero claro, es que Mariano Rajoy no firma los tuits, ¿no? Sino que tiene un gran equipo detrás, luego lógico que publiquen muchos más, ¿no? Y en el caso de Pablo Iglesias, ¿no? Es él el que, parece ser que es él el que publica verdaderamente los tuits, eso dicen, ¿no? Os completo con otro matiz. Tantos por ciento de los tweets de seguidores de Garzón no son sobre política. Es que es la friolera de 80 y tantos % de tweets. Claro, hacen las estrategias de ludificación, ¿no? Del chupito cada vez que alguien diga esto. O sea, y claro, la gente. Pero claro, no hablan sobre política. Es impresionante. Sí. Bueno, le dejamos. Ya que estábamos hablando de estas cuestiones, quería preguntarte si en el proceso de investigación vuestro en algún momento habéis contemplado la opción de dirigiros a esos equipos misteriosos cuyas dimensiones desconocemos para saber alguna cosa. Lo intentamos en 2011 y no contestaban. No sé si en 2016... ¿No lo habéis vuelto a intentar? Yo no lo he vuelto a intentar. Sí, es que nosotros en nuestro proceso, aunque estamos centrados en el análisis audiovisual de los spots que se difunden a través de Twitter, hemos hecho una aproximación a través, digamos, de... ¿Y os han contestado? No. No, y sobre todo venía a cuento, tú has aludido a Shackleton, la agencia con la que ha trabajado el PP en las últimas elecciones, el PSOE ha trabajado con Contrapunto y, digamos, la información que circula es que Ciudadanos y Podemos trabajan con equipos in-house, es decir, que ellos se lo guisan y se lo comen. Claro, ¿eso qué significa? ¿Que hay un pobre mortal que está todo el día tuiteando o están invirtiendo recursos y hay una estrategia para ir lanzando unos mensajes con una periodicidad, etcétera, etcétera? Es decir, esa parte de recepción es muy opaca, ¿no? Sí, y es una lástima, ¿no? Porque sería fundamental tener alguna referencia, ¿no? Sí. Bueno, ¿era solamente esto? No, estamos en lo desgraciadamente mismo. no sueltan prenda, ¿no? Bueno. ¿Una pregunta? ¿No? Vale, muchas gracias.